Nuestra invitada de hoy, María Cristina Lesmes, médica magíster en salud pública, especialista en gestión de servicios de salud con diploma en alta gerencia. Tiene 20 años de trayectoria profesional como salubrista, 10 años como consultora del sector salud y hace 5 años está vinculada a la Organización Internacional para el Desarrollo de Modelos de Atención, Evaluación de Servicios y Trabajo con Población en Situación de Desplazamiento. ¿Cómo va el proceso de vacunación en el Valle del Cauca? Esto y mucho más en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora. Doctora María Cristina Lesmes, la pandemia, un nuevo plan. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida a nuestro programa. Es para nosotros un gran placer tenerla nuevamente aquí. La tuvimos hace un tiempo cuando estábamos en el pico de la pandemia. Bienvenida a nuestro programa, doctora. Buenas tardes, doctora Ángela. Muchas gracias por su invitación. Para mí también es muy placentero estar nuevamente en el Ágora. Doctora, pues cuando la entrevistamos la última vez, estábamos en un pico y era algo verdaderamente terrible, las UCIs estaban repletas, era una crisis de salud muy terrible, pero ahora vemos que las cifras han ido bajando y bajando, que tenemos mucho menos pues gente, mucho menos muertes, mucho menos contagios, en fin. ¿A qué se debe esto que está pasando ahora, doctora? Pues tiene dos razones fundamentales. La primera es que todos los picos de endemia o de pandemia, de enfermedad, tienen un comportamiento que se parece a una campana, se llama la campana de Gauss. Empieza suave, sube, hace su acme y empieza a descender. Eso por el grado de contagio que ha habido y la cantidad de susceptibles. Tuvimos una curva, como usted lo mencionó, muy larga, muy alta, muy compleja, y estamos en un proceso de descenso que empieza a prolongarse porque se suma el segundo efecto y es la vacunación de un número muy importante de vallecaucanos, de colombianos y de gente del mundo entero que empieza a controlar de alguna forma la circulación del virus. Esto es un episodio que es temporal y que los efectos al corto y al mediano plazo dependen de el comportamiento de las personas, de la vacunación y de las nuevas cepas que empiecen a circular. Pero esta disminución es una consecuencia de la biología normal. Todo lo que sube acaba bajando y estamos en un descenso que empieza a ser muy, muy importante en los últimos 5 días, no solo para el departamento del Valle, sino para el país entero. Ayer, por ejemplo, tuvimos 165 nuevos casos reportados y solo 3 personas fallecidas durante el día. Bueno, pero entonces, a ver, eso quiere decir, usted dice que esto es la forma como se comportan las pandemias. Eso quiere decir que nosotros podemos esperar que bajemos hasta cuánto o cuánto tiempo estaremos bajitos, después en qué momento volvemos a subir, ¿qué va a pasar? De todos modos hay mucha gente vacunada y me imagino que la gravedad de la pandemia se disminuye cuando hay tanta gente vacunada y entiendo que el 75% de la población colombiana también le ha dado COVID. ¿Es eso cierto? Pues es cierto para el promedio nacional, pero no para el departamento del Valle del Cauca. Nosotros tuvimos una circulación del virus menos grande y tenemos un número de afectados que para el departamento del Valle del Cauca solo está cercana al 50% de las personas que han tenido contacto con la enfermedad. Como le digo, las predicciones son difíciles porque dependen de valores y comportamientos diferentes. En general, después de descender el tercer pico, nosotros podríamos estar pensar, si no hubiéramos tenido el grado de vacunación que tenemos ahora, nos hubiéramos quedado alrededor de 500 personas enfermas diarias y un número de muertos de alrededor de 20. Pero empezamos a ver los efectos de la vacunación y por eso estamos en 150 promedio y el descenso de los fallecimientos cada vez es más importante. Si nosotros no tuviéramos la vacunación, debíamos estarnos preparando para el siguiente pico. Algunos habían dicho que era para octubre, dependía del comportamiento de las nuevas cepas, específicamente de la cepa Delta, que es la prioritaria en los Estados Unidos, y de cómo hubiese entrado al país. Si nosotros no hubiéramos tenido los efectos de la vacunación que hoy tenemos, nosotros tenemos hoy vacunados en el departamento del Valle
más de 3 millones de personas y los efectos se empiezan a sentir. No todos tienen la segunda dosis. En primera dosis tenemos 1.964.000, con la segunda dosis tenemos 1.160.000 y entonces ya hay efectos de la vacunación que nos empiezan a disminuir el número de personas y a alejarnos la posibilidad de un nuevo incremento de casos. Ya no es en octubre está a 15 días y dependerá de cómo siga entrando el Delta al departamento y las posibilidades cada vez serán más remotas, a no ser que la población tenga un descuido absoluto de las medidas de bioseguridad, nosotros no alcancemos la vacunación y entonces nos veremos enfrentados a otro pico antes de que termine la pandemia. Pero es muy difícil predecir porque como ustedes me escuchan, tiene factores diversos. Por un lado va la vacunación, por otro el ingreso de las nuevas cepas y por el otro el comportamiento de bioseguridad que nosotros sigamos teniendo. Usted habló de la palabra de terminar la pandemia. ¿Cuándo se terminaría esa pandemia? O si se va a terminar alguna vez. Claro, las pandemias se terminan, acaban terminando todas y nosotros esperamos entrar en la fase final en diciembre para entre marzo y abril del año entrante podamos decir que ha terminado este proceso tan difícil para la humanidad entera. Las pandemias todas se terminan. La última que tuvimos fue la de la gripe española, años 1918 y 19, acaba a finales del 19. Nosotros empezamos esta pandemia en marzo del año anterior y esperamos terminarla a fines de este año. Pensamos que sobre marzo o abril del año entrante podemos decir que regresamos a la normalidad. Doctora, entonces usted cree, digamos, que con el plan de vacunación que está llevando Colombia y con, digamos, las medidas de bioseguridad, porque entiendo que, digamos, en otros países donde ha entrado la variante Delta, como en Estados Unidos, eso se ha complicado mucho porque, primero porque no todo el mundo se vacuna, pero también porque la gente dejó de usar tapabocas y dejó de tomar las medidas de bioseguridad. Si en Colombia, por ejemplo, siguiéramos con esas medidas, con la utilización del tapabocas y con la vacunación masiva, ¿usted cree que pudiéramos no tener un cuarto pico? Yo creo que no lo vamos a tener, doctora Ángela, si las condiciones se continúan a como las tenemos hoy. Me preocupa mucho y lo manifiesto permanentemente cuando yo observo que hay muchísimas personas que empiezan a descuidar las medidas de bioseguridad. Me impresionan las fotos en el estadio con el partido de América y Cali, donde muchas personas no tienen tapabocas. Me angustia el ofrecimiento de eventos masivos en el departamento. Me preocupa la llegada de extranjeros masivos porque allí puede entrar la cepa Delta y puede cambiar un escenario tan positivo como el que tenemos hoy. Nosotros dependemos de los comportamientos del virus y del comportamiento de las personas. Pero si nosotros seguimos en este proceso tan importante y tan positivo de vacunación, si nosotros logramos, como estamos esperando la semana entrante, empezar a cerrar la vacunación en los municipios pequeños, cuando en noviembre podamos concentrarnos en los municipios de mayor tamaño para cerrar completamente la población vacunada a más del 90% de los susceptibles. Si la población sigue cuidándose para evitar los lugares cerrados, las aglomeraciones, si seguimos usando este tapabocas unos meses más, es muy probable que seamos capaces de salvarnos de un cuarto y dramático pico. Doctora, usted había dicho o hemos oído que hay algunos municipios en el Valle del Cauca que supuestamente ya están adquiriendo inmunidad de rebaño. ¿Qué significa eso, doctora? Significa que en 12 municipios del departamento ya tenemos la población vacunada por encima del 66%. Significa que hace 69 días no hay fallecidos y que llevamos más de 50 días sin casos. Es decir, que por efecto de la vacunación ya no está circulando el virus de forma importante y cada vez tenemos menos casos. En las 2 semanas que vienen de las últimas 2 semanas del mes de septiembre, vamos a regresar a esos municipios para vacunar la población que ya está en edad de vacunar, como los mayores de 12 años, y vamos a tratar de encontrar las personas que tienen más edad que no se han vacunado para lograr el porcentaje de vacunación cercano al 90% y poder garantizar que no habrá circulación del virus y que esos municipios ya quedan libres del COVID.
Le estoy hablando de El Cairo, El Águila, Argelia, Anserma, Ulloa, Alcalá, La Victoria, Obando, El Dobio, Versalles, Río Frío y Trujillo. Ha sido un trabajo muy importante que se realizó con la participación activa de la alcaldía, de los consejos municipales, de la ciudadanía en general, de los profesores, de los padres de familia, y los efectos pues son evidentes. Ya tenemos municipios con una circulación muy baja del virus y pues muchos días, ya más de 2 meses sin fallecimientos. Pues muy importante, doctora. Y entonces, por ejemplo, miremos una parte, la parte escolar. Ya con la semipresencialidad que hay, cómo se está comportando en los colegios con los niños, y pues siempre hay la preocupación de que ocurra lo que pasó en Florida, que los niños se contagiaron y que empezaron nuevamente a crecer las tasas de contaminación. Bueno, Florida está atacado por el virus Delta, que tiene una mayor transmisión de la que tenemos nosotros, y por eso ocurrió. Nosotros tenemos un colegio donde hemos tenido unos casos, pero en general no los hay. En general nuestros maestros, nuestros padres de familia han tratado de proteger los escolares. Ya vamos a vacunar a los niños mayores de 12 años y eso hace más distante la posibilidad de que tengamos contaminación alrededor de la escuela o que el niño contaminado en la escuela lleve el virus a su casa. Usted decía que los niños han sido mucho más abiertos al comportamiento social. Eso es interesante. Sí, señora, los niños tienen una habilidad mayor que los adultos de adaptabilidad. Los niños aprendieron a usar el tapabocas, los niños han hasta disfrutado el estarse lavando las manos permanentemente, y la posibilidad de poder regresar a la escuela fue para ellos un estímulo maravilloso para cuidarse más y para vacunarse los mayores de 12 años. Ha sido muy fácil la vacunación en los menores. Además, pues los niños venían con un histórico de vacunación. Ellos saben que se vacunan permanentemente, que tenemos en los primeros años de vida ellos tenían muchas vacunas y entonces están acostumbrados a eso. Y definitivamente los niños son más adaptables y acogen con mayor facilidad las recomendaciones con tal de regresar a la escuela, que era para ellos tan importante. Pues sí, porque han habido también efectos psicológicos de lo que ha sido, digamos, este año, pues de tener que estar en la casa, familias que han sufrido muchísimo. ¿Qué porcentaje en la parte de salud ha tenido esta parte psicológica? Pues nosotros hemos observado cifras muy complicadas de incremento de la violencia familiar, del incremento de la misma violencia de los niños. Se incrementó la desnutrición en ellos, tenemos un alto porcentaje de mortalidad materna y perinatal como consecuencia de esto. Los niños estaban muy desprotegidos hasta, bueno, no propiamente en nuestro territorio, pero en otros se quedaron sin la alimentación que recibían en la escuela, sometidos a la violencia de todos y a unos papás que no sabían estar con ellos 24 horas al día. Los niños han llevado lo peor de la pandemia. Para los niños regresar al colegio ha sido como salir a vacaciones, volver a ver sus amigos, volver a ver los profesores, tener la posibilidad de hacer deporte, de compartir. Entonces se les ha explicado permanentemente que depende de ellos y el cuidado, y lo han asumido con mucha facilidad. Una cosa que ha sido interesante en Colombia es que no parece que la parte política jugara pues tuviera el mismo efecto que ha tenido, vuelvo otra vez a los Estados Unidos, donde hay gente que por política simplemente no se vacuna. ¿Cómo ha sido ese comportamiento de la sociedad colombiana? Pues nosotros no estamos exentos de los movimientos antivacuna. Los ha habido desde hace muchos años y tenemos personas que hacen parte de él, pero no ha sido tan importante. El 87% de la población colombiana está dispuesta a vacunarse y lo está haciendo. Y el movimiento antivacuna pues nos hace daño porque sobre todo transmite muchos mitos que no son ciertos y ha permitido que muchas personas entren en duda. Pero cuando usted los escucha, ellos dicen, no me voy a vacunar por ahora. Nosotros de la otra forma estamos demostrando que la vacuna es inocua, que no hace daño, que la gente no se muere después de la vacuna y que al contrario, nosotros podemos mostrar los resultados de la vacunación. Cuando les mostramos que, por ejemplo, en La Victoria hace 69 días no se muere nadie porque están vacunados al 66%. En la medida que la gente se va vacunando es más fácil la vacunación. Y bueno, sí, tenemos un movimiento antivacunas, se están ofreciendo más marchas a nivel mundial, le llaman a la boca, al tapabocas, le llaman bozal,
Y bueno, cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero para nosotros es más importante los efectos colectivos de la vacunación individual y sobre ello seguimos trabajando. Doctora, y entonces ahora ya parece que hay una tercera dosis para las personas mayores de 70 años. ¿Cómo funciona eso, doctora? Sí, señora, el Ministerio de Salud aprobó la tercera dosis para las personas mayores de 70 años y aquellos que tienen dificultad con su inmunidad, los que tienen enfermedades autoinmunes o crónicas muy debilitantes. La tercera dosis se aplicará a los 6 meses de haberse aplicado la segunda dosis. Ya fue aprobada. Y en general se recomienda que la dosis sea de la mismo biológico que tenía antes, es decir, si usted tiene Pfizer, su tercera dosis es de Pfizer, aunque se ha abierto la posibilidad de intercambiar tecnología. Nosotros tenemos ahora 2 tipos de vacunas. Unas vacunas nuevas que trabajan con el ARN mensajero, que es Pfizer y Moderna, y las vacunas de virus vivos atenuados, que son las que teníamos, o de parte de virus, que son la tecnología histórica de nuestras vacunas, que son las demás. Son Janssen, Sinovac y AstraZeneca. Entonces, se está pensando en la posibilidad de cambiar tecnología. Si, por ejemplo, yo que tengo AstraZeneca, que es una vacuna con la forma histórica de hacer vacunas, podría ponerme una dosis de Pfizer o de Moderna que tienen una tecnología diferente para complementar. Bueno, eso sí, o sea que digamos, en este momento la tercera vacuna podría ser de otra especie. Podría mezclarse la tercera dosis con otra tipo de vacuna. Doctora, ya estamos nosotros entrando pues casi a final de año y cómo se está comportando el nuevo virus o el virus Delta en Colombia. ¿Ya llegó, no ha estado o qué ha pasado? Sí, ya ingresó, pero ha ingresado de forma muy suave. Nuestro MIU, que es el virus que es más generalizado entre nosotros, se ha logrado defender de eso y no le ha permitido un ingreso masivo. Eso nos tiene protegidos y esperamos que siga siendo así. O sea un momentico, ¿por qué no me explica un poquito mejor por qué es que la variante Delta no ha llegado a Colombia? Sí ha llegado, la variante Delta llega sobre todo con viajeros de los Estados Unidos y tenemos un porcentaje de la población contaminada con Delta, pero no es mayoritaria. Los virus se defienden entre sí y el mayoritario, que para nosotros es MIU, que tiene más transformaciones sobre sí mismo, parece defenderse de la entrada del otro, no lo deja generalizarse entre nosotros. Hay una guerra entre los virus, pero en este instante MIU es más fuerte y esperamos que siga siendo así para que nos proteja de Delta. Qué cosa tan interesante que los virus se defiendan entre sí. Bueno, en todo caso, ahora pensando en la gente, en los viajeros del exterior, Colombia ha adoptado una estrategia que es interesante, que tiene que ver con un formulario del ministerio que las personas llenan y luego se le hace seguimiento. Eso en otros países, por ejemplo, exigen que las personas para entrar tienen o que estar vacunados o que tienen que tener una prueba PCR, bueno, en fin, pero aquí en Colombia simplemente es ese formulario. ¿Eso está dando resultados, doctora? Sí, nosotros hemos logrado, sobre todo con la responsabilidad de los viajeros, detectarlos. Nosotros le hacemos seguimiento permanente a través de una información que nos da Migración Colombia todo el tiempo de las personas que ingresaron al país. Nosotros la recomendación al colombiano que viaja es viaje, pero cuídese. Recuerde que al regresar usted puede contaminar su familia y hasta el momento los resultados son buenos. El ministerio irá adaptando las normas según cómo se vayan dando. La posibilidad de empezar a exigir la vacuna como ocurre en otros lugares del mundo debe estar cercana. Sí, porque uno ve, por ejemplo, que cuando una persona llega, yo viajé recientemente y además, y tan pronto llegué, ya me estaban llamando por teléfono. Me imagino que necesitan una infraestructura enorme para poder llamar a todos los viajeros que llegan del exterior y hacerles seguimiento, pues me imagino para que verdaderamente se sepa si ellos donde están ha habido algún contagio. Doctora Ángel, algún día le voy a contar todas las cosas que hemos hecho para darnos abasto, para seguir atendiendo la salud en las cosas normales que siempre nos daban, para atender la pandemia, para atender la vacunación, para hacer seguimiento de casos. Ha sido un trabajo muy, muy complejo, muy costoso, pero bueno, con el esfuerzo de todos hemos logrado hacerlo de buena forma.
Entonces, doctora, ¿usted cree que usted me había dicho que de pronto la pandemia termina el otro año? Es decir, ¿qué podemos esperar y qué podemos mirar hacia el futuro, doctora? Porque ha sido muy duro también en la parte social y en la parte económica. Yo creo que tenemos que tener dos condiciones, una de esperanza y otra de protección a cada uno de nosotros, a nuestras familias y a la sociedad. El poder darle fin a la pandemia es un trabajo de todos, es un esfuerzo generalizado que tiene que ver por un lado con la vacuna y por el otro lado con las medidas de bioseguridad que hemos aprendido a guardar. Nosotros podemos ir a comer, pero con las personas con las que convivimos. Nos podemos relacionar con los que sabemos que están vacunados. No estar en lugares cerrados, no dejar de usar nuestro tapabocas, ponernos nuestra vacuna y estar, el lavado de manos es algo que no podemos perder. De ahora en adelante, esa es una costumbre de las cosas buenas que nos quedan, estarnos lavando las manos y estar cuidando la distancia personal. La persona que está más cerca a usted debe estar a 1 metro de distancia y eso debe seguir siendo una forma de comportarnos en lo que quede de nuestras vidas. O sea que en realidad ya digamos los abrazos y digamos la forma, los italianos, por ejemplo, se habían inventado que había beso en ambas mejillas y todas estas cosas, eso ya es cosa del pasado, ya este tipo de abrazos con personas que usted no conoce, eso ya me imagino que ya no tendrá que ser más porque pues, ¿y usted cree que tendremos que usar tapabocas por el resto de nuestras vidas en las calles? No, señora, el tapabocas estará hasta por ahí un trimestre del año entrante. Y ojalá sí los abrazos de los desconocidos desaparezcan como cuando yo era niña. Eso es una cosa que apareció en el nuevo siglo, digamos, que lo abraza y lo besa a cualquier persona que usted no conoce, ¿no? Debe haber una distancia, el afecto físico debe ser realmente una demostración del mismo. Usted abraza y besa a sus hijos, sus nietos, sus conocidos, sus amigos, pero los desconocidos debe haber un distanciamiento social que del otro lado nos defiende y nos protege de otras clases de violencias. Otra clase de virus también, porque pues igual también en Colombia ha habido otro tipo de enfermedades al mismo tiempo de la pandemia. Por ejemplo, el asunto de la malaria. ¿Cómo va eso, doctora? La malaria es una enfermedad que se transmite a través de vectores. La malaria se transmite a través de un zancudo que se llama Anopheles. Es una enfermedad que está entrando al Valle del Cauca. Ya tenemos casos autóctonos en Sevilla, en Tuluá, en Yumbo, en Palmira, lo que hace unos años no se daba. Siempre teníamos malaria importada del Pacífico. Las enfermedades van cambiando. Y tenemos la presencia permanente de nuestro dengue que se acompaña de Zika y chikungunya, también por la presencia de un vector que vive entre nosotros y que cada vez aprende a subir más en los metros de altura. Son enfermedades que siguen permanentes entre nosotros, que no han sido afectados por la pandemia. Por eso le decía que para nosotros ha sido muy difícil manejar las enfermedades históricas, pero además asumir esta nueva patología. Y tenemos una idea, digamos, cómo ha sido la cantidad de personas, es decir, el porcentaje de personas que tienen diferentes tipos de enfermedades. Sí, señora, ha sido muy complicado y lo que estamos observando ahora es el retroceso en nuestros indicadores de salud pública. La pandemia llevó a una desatención de muchas enfermedades, a una no detección a tiempo de las mismas y eso ha afectado nuestros indicadores. Es muy lamentable, por ejemplo, que el departamento del Valle del Cauca tiene hoy la más alta mortalidad materna del país. Tenemos una desatención a las mujeres embarazadas y mire qué triste, tenemos mujeres muertas por COVID o bebés muertos por efectos del COVID antes de nacer. Por eso es tan importante recordarle a las mamás, a las mujeres que están embarazadas hoy, vacunarse después de la semana 12, no solo para protegerse a ellas, sino para proteger a sus bebés. Qué importante, doctora, pues verdaderamente ha sido nuevamente siempre con usted, es una Biblia y eso le informa a la población y a la población de Cali, del Valle y de Colombia, porque lo que usted nos cuenta es realista, es fácil y es fácil de entender. Muchísimas gracias, doctora María Cristina, por habernos acompañado. A usted por la oportunidad. Muchas gracias de ayudarnos a transmitir tan importantes mensajes, invitarlos nuevamente los que no están vacunados a vacunarse. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias.